about Srila Prabhupada and your experience with him and with the devotees. I have been reading the Shyama Sundar's book, in which you are like one of the main stars of the book, and this is really, There's only one inspiring. Star. Yes, Srila Prabhupada, but you are from the dream team. So this is really nice. So please be most welcome, and we want to hear your nectar. Why don't you, first of all, I want to thank you very much for this invitation. And I see one of my heroes, Srila Bhakti Tirtha Maharaj, is on the wall there. Yes. I was just now speaking in New Vrindavan about Srila Bhakti Siddhanta Saraswati, who we would have observed his disappearance day. And now I am with all of you. So why don't you give, if you've been reading and you might have some question, or is there something specifically you would like to hear? Madre, Hare Krishna, Malati Devidasi, welcome. Just a minute. Denle tiempo más adentro para que pueda ir traduciendo, porque si no hay muchos que van a ir perdiendo lo que está sucediendo. Okay. Básicamente estaba preguntando si había algún tema en específico del cual querían hablar, si tenían alguna pregunta también. Sería lindo saber el primer momento que ella lo conoció, que lo vio a Prabhupada, cuál fue su primera impresión, cómo vivió ese momento. Malati Mataji, can you hear me? Yes, now I can. Okay. I'm going to try to translate you. Okay, please. Thank you. If you could make like short phrases, is okay. Like better. Okay. The Srimadhava Prabhu is asking if you can talk about the time in when you meet Srila Prabhupada, how it was that. Yeah, you can put here, but just I will show here. Srila Bhakti Siddhanta. Okay, thank you. Sorry. So you want to know specifically, can you repeat the question again? Sorry. He was asking about how was the moment when you meet in the first time Srila Prabhupada? Actually, that was like in two parts. The first. De hecho, esto fue como en dos partes. Yes. The first part was toward the end of September in 1966. La primera parte fue en final de septiembre de 1966. I did not meet him physically, but I was introduced to him through his beautiful Srimad Bhagavatam. No lo conocí físicamente, pero fue introducida a él a través de su hermoso Srimad Bhagavatam. Myself and my boyfriend, who then became my husband, were living on top of a mountain in Oregon. Yo y mi novio, que después se volvió mi esposo, vivíamos arriba de una montaña en Oregon. And it was a very remote situation, far, far away from any civilization. Era una situación muy, muy remota, muy lejos de cualquier tipo de civilización. We were surrounded by vast wilderness. Estábamos rodeados de un ambiente muy salvaje. And there were 3 large mountains. Y había 3 montañas grandes. And we were living on top of one of them. Y nosotros vivíamos arriba de una de ellas. Actually, we had it was like a job. Shyam Sundar was
a fire lookout. It meant he would look for fires in the forest. De hecho, era un trabajo. Syamasundar tenía un trabajo así como una especie de bombero que buscaba o prestaba atención a los fuegos que se daban en la montaña. So there was a very, even though it was a tall mountain, there was a very, very tall tower. And at the top of the Incluso tower, haciendo una montaña alta, había una torre alta y en la parte de arriba de esta torre, and at the top of the tower, there was like a little room with glass windows all around. So you could see 360 all around, you could see. así que arriba de esta torre había un pequeño cuartito con vidrios, todo vidriado, y podrías mirar así como a 360 grados alrededor. So the idea was from early in the morning until the sun left, he would be there looking to see if there was any smoke coming from the forest. And if there was any smoke, that meant there was going to be a fire, and he would notify the rangers, the guardians of the forest. Así que la idea era que desde que amanecía hasta el atardecer, él estaba ahí mirando, prestando atención, a ver si había un poco de humo en alguna parte en la montaña, y si esto era así, él iba a informar a los bomberos. So previous to coming to the top of the mountain, we had been in a city called Portland, Oregon. Así que antes de ir a la parte superior de la montaña, o ir a vivir ahí arriba de la montaña, estuvimos en una ciudad que se llamaba Portland, Oregon. And in that place, there were school friends of Syamasundar. At that time, he was Sam. So he had some school friends. And of those, go ahead. En esta ciudad había amigos del colegio de Syamasundar. There was Joan, there was Jan, and there was Mike. Estaba John, Jane y Mike. Yeah. And Jan and Mike, they became boyfriend and girlfriend, and they went to New York City. That's like the East Coast. Jane y Mike se fueron a la costa este, a Nueva York, y se volvieron novios. Mike was a very good pianist, jazz pianist. And he was thinking maybe he could, become a little famous if he went to New York City. Y Mike era un muy buen pianista de jazz, y pensó que se podía llegar a volver un poco famoso si iba a Nueva York. And he would send some letters back and forth telling of the different people he met. And one letter mentioned they met a Swami. Y intercambiaron varias cartas nombrando distintas personas que él había conocido, y en una de ellas nombró que había conocido a un Swami. So my boyfriend Sam, he was of the mind that we needed to have a guru. Así que mi novio Sam tenía en mente, o estaba pensando, que nosotros necesitábamos tener un guru. And I had the typical stupid American woman mentality. Y yo tenía la típica estúpida mentalidad de mujer americana. So I said, you can get a guru, go ahead, but I don't want anyone telling me what to do with my life. Y yo le dije, bueno, vos podés buscar un guru y tenelo, pero a mí yo no quiero que nadie me esté diciendo lo que tengo que hacer con mi vida. Little did I know what was going to happen to me in the future. Yo no sabía lo que iba a suceder conmigo en el futuro. So they went off to New York City, and then we got a letter that, so first I met a Swami, and then the next thing we know, they're going to get married. Así que él se fue a Nueva York, y bueno, tuvimos esta carta que decía que había conocido a un Swami, y después en la otra decía que se había casado.
Now, marriage was not part of the hippie Sampradaya mindset. Ahora, el casamiento no era parte de la mentalidad de la hippie sampradaya. The hippies didn't see any need for marriage. Los hippies no veían ningún tipo de necesidad de casarse. So we thought that was a little interesting that they were going to get married. Así que nos resultó bastante interesante el tema de que él se fuese a casar. So the sister of Jan, that was Joan, she went off to New York to assist with the wedding, with the marriage. Así que la hermana de Jane o de Jan fue a Nueva York a asistir en la boda. And then Sam and I also decided to leave Portland, and we ended up on the top of the mountain in the wilderness. Y nosotros con Sam también decidimos dejar Portland y terminamos arriba de la montaña en Oregon. ¿Era? Arriba de la montaña. In the top of the mountain, in what part was that? Yeah, on the top of the mountain, living on the top of a mountain. Decidieron dejar de vivir Terminamos ahí. viviendo arriba de la Decidieron dejar de vivir Claro. ahí en la montaña en Portland, Oregon. Okay. okay. The mountain wasn't in Portland, Oregon. It was quite somewhere else. Anyway, Claro. La montaña no era en Portland, era en otra parte. it was in the interior of Oregon. So one day we got a day off because that day was considered a no risk for a fire. So they said you can have one day off. Un día tuvimos un día libre porque era un día que no se consideraba que no iba a haber fuego. And so we did one day off. Where we're going to go? We're in the middle of nowhere. So we just went to another mountain and we camped out for one night. Así que con un día libre y estando en medio de la nada en la montaña, ¿a dónde podíamos ir? Entonces decidimos ir a acampar hacia otra montaña. And when we came back to our mountain, we saw there was a vehicle. And we were thinking, who could be here? Y cuando volvimos a nuestra montaña, vimos que había un vehículo y pensamos, ¿quién puede estar aquí? It wasn't there was not even a proper road. It was a dirt road that went zigzag, zigzag along the side of the mountain. No había ni siquiera un buen camino, había una calle de tierra que iba zigzagueando la montaña. So when we came in, and we noticed that car had a New York license plate. Y cuando vimos, notamos que este auto tenía una patente de Nueva York. So when we went to our little cabin and opened the door, we saw our good friends, Mike, Jan, and Joan. Así que cuando fuimos a nuestro cuarto y abrimos a nuestra cabina, nos encontramos que estaban nuestros buenos amigos Mike, Jan y John. Yes. Now, this little cabin was very simple. There was no electricity. There was no running water. There was just a wood stove that would provide heat, and then you could cook on it. Just Así one. que era muy simple esta cabina, no había electricidad, no había agua corriente, tan solo había una cocinita a leña para calentarnos y cocinar. For things like bathing or, passing, there was a little stream a few yards away from the cabin. And so you could get your drinking water, you could take a bath and do other things in that area outside. Había un pequeño lugar afuera donde podían obtener agua para tomar, para bañarse también. Simple living. Vida simple. So generally, when a guest arrives to your home, the proper etiquette, you offer them a place to sit, you offer them something to eat or drink. But in this case, they'd already made themselves at home.
Así que normalmente cuando vienen invitados, vos le ofreces un lugar para que se sienten, algo para tomar, pero en este caso ellos ya se habían acomodado en la casa. So we wanted to offer them something valuable. Así que le queríamos ofrecer algo valioso. After all, we had not seen each other for some time. Después de todo, no nos habíamos visto por un buen tiempo. So we said, would you like some LSD? Así que les dijimos, ¿quieren un poco de LSD? And much to our surprise, they said, no, thank you. Y para nuestra sorpresa nos dijeron, no, gracias. And they also told us they had new names. Y también nos dijeron que tenían nombres nuevos. At least Mike and Jan. Mike was now Mukunda and Jan was Janaki. Davy Al Dawson. menos Mike y Jan. Mike era Mukunda y Janaki era, y Jan era Janaki de vida. And Joan was still Joan. Y John todavía era John. So there was something else. They got married, they had new names. What's next? Y era una cuestión de, bueno, están casados, tienen nombre nuevo, ¿y ahora qué viene? So we found out now they were also vegetarians. Y también nos encontramos que ahora eran también vegetarianos. Now, most people wouldn't think much about that nowadays. Mucha gente no va a pensar mucho en esto en estos días. But I can tell you, at that time, in the 60s, vegetarianism was not at all noticeable. And in fact, people would be very suspicious. They would think it was almost as bad as being a communist. En ese tiempo no era muy común ser vegetariano y era algo bastante sospechoso entre la gente en general. Podíamos llegar a pensar que eras como una especie de comunista. Okay, so what's next? Así que, ¿qué viene después? Well, during the meal, which was our first taste of Krishna Prasad, Mukunda said, after dinner, I would like to show you something very special. Durante la comida, que fue nuestra primera ocasión de tomar Krishna Prasada, Mukunda dijo que después de la cena nos quería mostrar algo especial. And that something very special was the first volumes of the Srimad Bhagavatam, the first canto in 3 parts. Y eso especial que nos quería mostrar era el primer canto del Srimad Bhagavatam, que estaba dividido en 3 partes. And it was so fascinating to me. Fue tan fascinante para mí. I'm sure you're familiar with the original cover of the Bhagavatam, where you see this person with 4 arms and blue skin lying down on a snake with many hoods over the head in an ocean. Did you get that? Prabhu, ¿estás ahí, Haribol? Can you hear me? I will translate for him because I think the network is... Hare Okay. Krishna, Are you there? I'm back. I lost Okay. the connection, sorry. Oh, I lost the connection. It was talking about the cover of the Srimad Bhagavatam, I think. yes. And the cover of the Bhagavatam with a person with blue skin, 4 arms, lying on a big snake with hoods over his head. Así que la tapa era esta persona de piel azulada, con 4 brazos, descansando sobre una serpiente. And not only that, there was a big flower coming out of the navel of that blue person. And on the top of the flower, there was a big stem and then the flower. And on the top of the flower, sitting on the flower, was another person with blue skin. And this person had 4 heads.
Maybe he lost again. Hare Krishna, Jagannath Priya. Sí, Prabhu. Estoy perdiendo la conexión. Si me fui de nuevo, recién de nuevo. Bueno. Si querés, hacemos un intento más a ver si fluye un poco, porque Sí. me pierdo lo que dice. Ok. La madre estaba Hacemos un diciendo intento que más. Sorry, en Malati, sí, my connection is... Oh, it's not working really good. yeah, No sé si La madre puedes estaba traducir lo que diciendo venía diciendo que recién, Jagannath. sí, encima de esa persona había otra persona más que tenía 4 cabezas. También era de color azul y tenía 4 cabezas. so at that time, one of the things that generated the hippie movement was trying to find the truth. We wanted to know what was the truth. Sorry, I lost connection again. Maybe, quizás Jagannath Priya, ¿puedes continuar vos? ¿Puede ser? Sí, sí, Prabhu, no hay problema. Yo sigo. Se me está yendo, está 3, 4 veces seguido. Ok, bueno, yo continúo. Entonces, en ese momento, la madre dice que en ese momento la búsqueda de los hippies era encontrar la verdad. So a lot of talk would go on. Is there God? Is there not God? Who is God? This kind of talk would go on. Entonces, las conversaciones que tenían era si había un Dios, si no había un Dios, si había un Dios, quién era, y esas eran como las cosas comunes de las que se hablaban. Some people said, we're all God, everything's God. And other people said, I'm God, you're God. Algunas personas decían, todos somos Dios, y otros decían, tú eres Dios, o el otro es Dios. I didn't think it was a good idea. If I was God, I knew the world was doomed. Yo no me parecía que fuese una buena idea. Si yo fuera Dios, el mundo explotaría, desaparecería. Even one famous magazine had on its cover, it was Time magazine, and the cover was black with red letters in capital, God is dead, ? Oh, incluso en esa época la revista Time, que era una revista muy famosa, sacó una tapa que era negra, de fondo negro con letras rojas, en la cual decía, Dios está muerto. Still, in my life, I'd had experiences whereby I understood there was something more than me, something greater than me. I just did not know what it was or who it was. Aún así, había yo tenido diferentes experiencias de que entendía que había algo más, algo que era superior a mí, pero aún todavía no sabía qué es lo que era. And as a young child, I had had experiences where I understood from those experiences that I was not this body. I understood that clearly. I was not this body. Incluso desde pequeña había tenido experiencias, algunas experiencias en las que había entendido que no era este cuerpo. But I did not know. Who was I? I had no idea. Who was I? Where did I come from? What was I doing here? What's my purpose? I didn't have any answers to those questions. Pero me preguntaba quién era, a qué había venido, qué estaba haciendo aquí, y no tenía respuestas a todas esas preguntas, desde muy pequeña. But I accepted there was something greater than me. Pero aceptaba que había algo más grande que yo. So when I was looking at this incredible picture, not only was there the fellow with 4 arms and blue skin lying on a snake, and then the fellow on the flower coming out of the navel of the blue person, and that person had 4 heads, and then all around there was little mini replicas of different like little planets with 4-handed persons and blue skin.
I didn't know what all of that was about, but it was Pero really fascinating. incluso cuando yo veía la portada del Bhagavatam y veía a esta persona que estaba acostada sobre una serpiente, que a su vez era azul y que de su ombligo salía otra persona azul que tenía 4 cabezas, y luego de esas personas se replicaban en partes iguales, muchas de esas personas, igual aún así, yo no entendía qué era eso, pero me parecía algo fantástico. So I asked a question, who is this? Entonces yo hice la pregunta, ¿qué es esto? Yeah, referring to the person who was lying down on the snake. Who is this? ¿Quién es este? Se preguntó acerca de la persona que estaba acostado sobre la serpiente en esa cubierta del libro. And Mukunda, he said to me, this is God. Y Mukunda le dijo a ella, este es Dios. And I immediately accepted that Inmediatamente acepté eso, because I knew if there was a God, that he had to be somewhat different than us. Even if there were some similarities, there had to be some differences. And 4 Arms was definitely different. y definitivamente ella pensó que si había un Dios tenía que ser diferente a nosotros, con algunas similitudes, pero diferente. Entonces inmediatamente aceptó que esa persona acostada era Dios. So then I opened up the book and I saw firsthand the beautiful pages and the beautiful words of the Bhagavatam for the first time. Entonces luego abrió la tapa del libro y vio por primera vez las hermosas palabras y las hermosas escrituras del Srimad Bhagavatam. Following in the example of his own spiritual master, Srila Prabhupada had first the original language Sanskrit, followed by the word-by-word translation, followed by the actual translation of the entire purport, the entire verse, followed by a purport, an explanation. Y luego entonces empezó como a prestar atención en los detalles de las letras en sánscrito, luego la traducción palabra por palabra de esas palabras en sánscrito, luego la traducción del verso y luego toda la explicación del verso. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur had used this same format for his translation and commentaries on the Brahma Samhita. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur utilizó el mismo formato para todas las traducciones del Sri Brahma Samhita. And it lent such an air of authenticity that here was something real, here was something ancient. Entonces él le enseñó, he teaches this to Prabhupada, you say? Pardon? Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur taught this to Srila Prabhupada. No, he used that format for the Brahma Samhita. Ah, okay. And Prabhupada was following the same Following. Ok, entonces Srila Prabhupada estaba siguiendo este mismo formato que su maestro espiritual utilizó en el Brahma Samhita para hacer el Srimad Bhagavatam. So, with the actual Sanskrit, and then the verse, and then the word-by-word transliteration, then the actual verse would be fully translated, and then the purport. So that's the format I'm talking about, as we see Yes. in the books. En ese formato como vemos en los libros, con el verso en sánscrito, luego la traducción palabra por palabra, luego la traducción del verso y luego la explicación de todo el verso, tal cual como lo vemos nosotros. So many people would say so many things out of their head, but here was something coming from an ancient time and unchanged over time immemorial. Mucha gente puede decir muchas cosas, pero ella pensaba que aquí había algo que venía ancestralmente venía como, ella entendía como que venía desde tiempo inmemorial bajándose la información de ese modo. And
I was drawn to this, and I kept noticing one phrase. It was the supreme personality of Godhead. And throughout, I was looking through the book, turning the pages, the supreme personality of Godhead. Such a unique way of describing God. Y ella empezó a ver que en el libro se repetía de forma continua la suprema personalidad de Dios, la suprema personalidad de Dios. Y esa le parecía que era una forma única e increíble de nombrar a Dios. God was a person, but he wasn't an ordinary person. He was the supreme person. Dios era una persona, pero no era una persona ordinaria, era la persona suprema. Yes. So at that time, I felt like I want to meet this person. Entonces en ese momento sentí, quiero conocer a esta persona. And in January of 1967, upon our invitation, Srila Prabhupada came from New York to San Francisco. Entonces, en enero de 1967, Srila Prabhupada vino desde Nueva York a San Francisco. While we were on that mountain, Mukunda told us, he said, we're going to San Francisco to start a temple. Why don't you come with us? Cuando estábamos allí en la montaña, Mukunda nos dijo que Prabhupada estaba viniendo y nos invitó a que fuéramos a abrir un templo en San Francisco. Yes. And I asked a very significant question. Y entonces le hice una pregunta muy significante. I said, what's a temple? Y le pregunté, ¿qué es un templo? And Mike, now Mukunda, said, it is a storefront painted white. Y Mike, que ahora era Mukunda, me dijo, es un local pintado ahora de blanco. Because in those days, having little money, we would find these empty storefronts, and they were very inexpensive to rent. And the first thing would happen, we would paint them white. Entonces en esa época se conseguían este tipo de localcitos así, de una forma muy económica, y lo único que podíamos hacer era simplemente pintarlos de blanco. So yeah, we were like, okay, sure, we'll come, but we can't come right away because we're here on this mountaintop and we have a contract with the government to stay here until the first snowfall. Bien, entonces vamos a ir, pero no podemos ir ahora directamente porque nosotros tenemos un contrato con el gobierno que tenemos que quedarnos y cumplirlo hasta que caiga la primera nevada. When the snow would begin to fall, that would be the end of fire season. Cuando la nieve comienza a caer, ahí termina la temporada de incendios. Well, we all went to bed that night, and the next morning I woke up first, and I went out to answer the call of nature. Bueno, entonces al otro día por la mañana me levanté primero y me fui afuera por un llamado de la naturaleza. And to my astonishment, there was snow on the ground. Y para mi total sorpresa, había nieve en el piso. It had snowed during the night. Había nevado durante la noche. I even saw the footprints of a mountain lion had walked right in front of our door. Incluso vi las huellas de un tigre de montaña que había estado caminando por la puerta de nuestra torre. So very excited. Now we can leave the mountain. Entonces estaba muy, muy excitada. Bien, ahora podemos irnos de la montaña. Which we did. We went down to San Francisco. We drove down. Of course, we had to do a few things first. But, we did that, and then we drove down to San Francisco with Mike and Jan and Joan. Y fue lo que hicimos. Entonces manejamos hasta San Francisco, hicimos unas cosas primero y nos fuimos con Mike, Jan y Joan. And of course, Mike was Mukunda and Jan was Janaki. Claro que Mike era Mukunda y Jan era Janaki. So the first initiated couple
in ISKCON, and their marriage was the first marriage in ISKCON. Ellos fueron la primer pareja iniciada en ISKCON y el primer matrimonio en ISKCON. And Janaki had the first sari in ISKCON. Y Janaki tuvo su primer sari en ISKCON. It was her wedding sari. Era su sari de casamiento. So we started looking, for a little storefront, and we started making plans to invite the Swami to come to San Francisco as soon as we would have a place ready for him. Entonces ahí comenzamos a hacer planes en San Francisco para invitarlo al Swami lo antes que pudiéramos, cuando tuviéramos todo ya listo. And during that during that time, myself, my name was Melanie, and Sam, we had a legal marriage. Entonces en ese momento mi nombre era Melanie y Sam tuvimos un matrimonio legal. Because we understood that the Swami preferred that the boys and girls if you're living together, you should be married. And we agreed. We had been together now 1 year, so we agreed, yes, we'll get married. Entonces, como entendimos enseguida que el Swami iba a querer que nosotros estuviésemos casados y vivíamos juntos, nosotros decidimos hacerlo porque ya vivíamos juntos hacía 1 año. And we were plotting and scheming every day how to get interest in this new project and how to get interest for this wonderful Swami. Y entonces estábamos planeando cómo hacer para tener interés en este nuevo proyecto y cómo tener interés en este nuevo Swami. Initially, we did not even have an address to invite people. Inicialmente ni siquiera teníamos una dirección para invitar a las personas. So we made simple pass outs, little flyers, and the flyer said, Swami is coming, but we didn't say when because we didn't know, and we didn't say where because we didn't have a place yet. But Swami is coming, and then we said chant, and then we had the mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Get high forever, no more coming down. Entonces hicimos unos flyers, unos pequeños flyers en los que poníamos, el Swami viene pronto, no poníamos cuándo porque no sabíamos. No sabíamos tampoco la dirección, entonces tampoco la poníamos, pero poníamos, por favor canta, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, y quédate arriba para siempre, nunca vuelves a bajar, como hablaban en ese momento los hippies con los ácidos y todo eso, como que siempre estate arriba y nunca tengas un bajón, canta Hare Krishna. Although the term strategic planning had not yet been invented, we had a strategic plan, and our strategic plan was to give as much information out and attract as many people as we could to our project. Entonces, todavía ya teníamos un plan estratégico y el plan estratégico era darle mucha información a la mayor cantidad de gente que pudiéramos. So the next flyer, we said, Swamiji is coming. And this time we had an address. Swamiji is coming to 518 Frederick Street. Chant Hare Krishna, and we had the whole mantra. And stay high forever, no more coming down. Entonces, en el siguiente flyer que hicimos, pusimos, el Swami está llegando. Y ahora sí tenemos una dirección. Pusieron la dirección del local y el Mahamantra de vuelta y estate elevado para siempre. Of course, that stay high forever, no more coming down was reference to how everybody was trying to get high, because if you get high, you're happy, but you always came down. Por supuesto que esa oración de que estate elevado por siempre era referido a que todo el mundo quería estar elevado, pero después venía un bajón. Entonces, la idea era que esta forma de cantar era permanente, que nunca había un bajón luego de eso. And finally, we had a date of arrival. Y finalmente teníamos una fecha de llegada.
So he said, you know, Swamiji is coming. We gave the date, we gave the address, we gave the mantra, and we said, stay high forever, no more coming down. Entonces finalmente pusimos una fecha, la dirección y que el Swami estaba llegando. Y otra vez en el flyer nuevo, otra vez, estate elevado para siempre y nunca bajes. So about 50 people showed up at the airport to greet this newly arriving Swami. Entonces, aproximadamente unas 50 personas se reunieron en el aeropuerto para recibir a este nuevo Swami que estaba llegando. There were included members of the press. Había incluso algunas personas de la prensa. They had in those days, great big cameras with great big flashlight, you know, like you take the picture and a big flash of light would come. Tenían estas grandes cámaras con unos flashes muy grandes que tenían unas pantallas así cuadradas que largaban una gran luz cuando apretaban el flash. And there was a fellow named Allen Ginsberg who had been helpful and was appreciating Srila Prabhupada, Swamiji, as we called him then. Y había un amigo, Allen Ginsberg, que él ayudó muchísimo y apreciaba a Srila Prabhupada, que estaba ahí en esta recepción. He was somewhat of a poet. Era como una especie de poeta. And he lived in New York, and that's where he met the devotees in Prabhupada. Y él vivía en Nueva York y ahí es donde conoció a Prabhupada y a los devotos. So now he was visiting in San Francisco, and he also came to meet his friend Swamiji at the airport. Entonces ahora él estaba en San Francisco y había venido también a recibir al Swamiji en el aeropuerto. So we all went to the airport and included Sam and I. We had a dog, a border collie named Ralph, and Ralph also came to the airport to greet Swamiji. Entonces Sam y yo teníamos un perro, un border collie llamado Ralphie, y Ralph también vino a recibir a Swamiji. If you Google San Francisco 67 airport arrival Prabhupada, you'll see there's a little video clip, and you'll see that little dog is right there along with the devotees greeting Prabhupada. Si tú googleas San Francisco 1967 y pones recibida de Prabhupada, ahí te va a aparecer un video en el que se ve a nuestro amigo Ralph. So when we were just everybody waiting in great anticipation for the plane to arrive. Entonces todos estaban ahí participando, esperando que el avión aterrizara. We had no idea what a Swami actually meant. What does it mean to be a Swami? We had no idea. No teníamos idea lo que realmente un Swami era. Most of us had the idea, including me, had the idea, well, maybe they could do some kind of magical type of activities. Bueno, algunos como yo pensábamos que quizás podía hacer algún tipo de pruebas mágicas o actividades así con magia. And for sure, he must be very, very big. Y seguramente debe ser muy, muy grande. Actually, when we saw him, we were surprised. He was not so very big. De hecho, cuando lo vimos, nos quedamos sorprendidos. No era tan grande. And I was thinking, wow, we got a ticket on an airplane, but probably we didn't need to do that. Probably he could have just, levitated over here. Y ella se quedó pensando, wow, nosotros pagamos un pasaje de avión, pero en realidad capaz que podría haber venido levitando, por ahí ni lo necesitaba al ticket. And we were thinking he could probably see right through a wall. Seguramente pueda ver a través de una pared. Actually, we were almost right. He could see right through our hearts. De hecho, estaba casi en lo cierto. Él podía ver a través de nuestros corazones. So finally, the plane arrived,
and people started to disembark. Entonces finalmente el avión aterrizó y las personas empezaron a desembarcar. One by one, the passengers came out. And Uno finally, por uno, los pasajeros comenzaron a salir y finalmente, and then all of a sudden, there was this blinding light. de repente hubo esta luz enceguecedora. It was the last passenger, and just this blinding light was, you couldn't see his form because of the light. Y esta luz enceguecedora no podías ver su forma por la luz enceguecedora. Él fue el último pasajero que bajó del avión y se veía una luz enceguecedora. I was thinking it must be from the newspaper people with their big cameras that was the result of the flash bulbs. Esto debe ser el resultado de las grandes cámaras de los periodistas que estaban sacando con esos flashes tan grandes, pensó ella. But then I realized they were behind me and this light was in front of me. Pero luego me di cuenta que ellos estaban detrás mío y esta luz estaba delante mío. And then I realized I wasn't even standing on the floor anymore. I was down on the ground. Y luego me di cuenta que ni siquiera estaba más en el piso, que estaba parada, sino que estaba tirada en el piso. We didn't know about obeisances, so that's not what was happening. Ni siquiera sabíamos lo que eran las reverencias, pero eso era lo que estaba pasando. Actually, other devotees had that same experience when they first met Srila Prabhupada, that, first of all, it was like a blinding light, and then they found themselves on the floor. Eso le había pasado a otros devotos de cuando lo veían a Prabhupada. Primero una gran luz enceguecedora y luego se encontraban tirados en el piso. Sachinanda Swami writes about that experience that he had in his japa book. Sachinandan Swami escribe acerca de esa experiencia que él también tuvo en su libro de japa. In looking back, I think that what really happened was we were all so covered over by the modes, mostly of ignorance, a little passion, but we were really covered over. Entonces pensé que nosotros estábamos muy cubiertos por tamas, por la ignorancia. Un poco por pasión, pero más que nada por tamas. We were used to darkness. Estábamos acostumbrados a la oscuridad, a la ignorancia. We were used to ignorance. Estábamos acostumbrados a la ignorancia. And for the first time, we were coming into contact with a pure devotee. Y por primera vez habíamos entrado en contacto con un devoto puro. And this beautiful shining effulgence was his purity, and we weren't used to that. Y esta efulgencia brillante que él tenía era su pureza, y nosotros no estábamos acostumbrados a eso. And his purity kind of kicked off some of the dust in our heart, and it was so forceful that we fell to the ground. Y esa pureza era tan fuerte que era como si nos hubiera pateado nuestros corazones y nos hacía tirar al piso. So we came back that day to our little storefront in San Francisco, and the people who had come to the airport also went, and other people were already there because they had gotten the flyer. Entonces, cuando regresamos al local, a este pequeño local, muchas personas de las que estaban en el aeropuerto vinieron con nosotros y otras ya estaban ahí como resultado de los flyers que habíamos repartido. The temple room was very simple. La sala del templo era muy simple. As mentioned, it was painted white. Como mencioné, estaba pintada de blanco. There was a sign on the outside that said, Radha Krishna Temple. Había un cartel en el altar en el que ponía Radha y Krishna Templo. We knew Krishna was God, but who was Radha? Sabíamos que Krishna era Dios, pero ¿quién era Radha? Srila Prabhupada gave a very simple description, understanding that we were not very developed in our knowledge yet.
Srila Prabhupada dio una pequeña explicación, pero también sabía que no estábamos todavía desarrollados en el conocimiento. He said, Radha is Krishna's girlfriend. Entonces dijo, Radha es la novia de Krishna. So in that little room, it wasn't such a large place, but it was packed, body to body, person to person. Some people were standing on the outside looking in the window because there was no room inside. Entonces en ese momento la sala del templo estaba llena de gente. Incluso había personas que estaban en el umbral de la puerta y asomados mirando para adentro. In those days, we thought you had to have lots of incense. So there was so much incense, you could barely see. There was like a cloud. Había como una nube de incienso que apenas podías ver adentro. And there were so many people of different varieties. Y había muchas personas de diferentes tipos. The hippie people, they like to change their identity every once in a while. A las personas hippies les gustaba cada tanto cambiar sus identidades. So they would dress up like this person or that person, usually some historical figure. Entonces se vestían como esta persona o como la otra persona, o a veces se vestían también como figuras históricas. Some of the preferred figures were they would dress like Jesus Christ, they would get a beard and put some robes on. Algunos se vestían como Jesucristo, se dejaban la barba larga y se ponían algunos paños, algunos trapos colgando. So we had a few Jesus Christ in the audience. Entonces en la audiencia había varios Jesucristos. And Native American Indians were very popular, particularly one whose name was Geronimo. So we had a few Geronimos in the audience. Había varios Jerónimos en la audiencia que eran un personaje hindú muy conocido. And there was some Cleopatras in the audience. Había varias Cleopatras en la audiencia. Very colorful audience. Una audiencia muy colorida. And there was persons, you know, just like a regular middle class people, they were also there. Y también había personas de mediana clase típicas que estaban ahí. In addition to the smell of the incense, there was an overwhelming smell of patchouli oil. También había un impresionante aroma a aceite de pachuli. Because sometimes the hippies were living in situations where they didn't have access to taking a bath. So they would just put this patchouli oil on their bodies to kind of mask the odors. Entonces había muchos hippies que por ahí no estaban en condiciones de tomar baño, de darse una ducha, entonces usaban este aceite de pachuli como para disimular un poquito los olores. Now, among the hippies, as crazy as they were sincerely looking for the truth, as I mentioned earlier. Y entre estos hippies había un montón que estaban sinceramente buscando la verdad. And they were looking most of all for peace and love. Y estaban buscando, muchos de ellos, el amor y la paz. There is a terribly meaningless war going on, and American youth were being forced to go and fight a war that had nothing to do with their lives. Y había muchos que estaban siendo llamados para ir y luchar en una guerra que nada tenía que ver con sus vidas. So they were desperately seeking love and peace. Estaban desesperadamente buscando paz y amor. Just like we say with folded palms, Hare Krishna, they would say, peace and love, brother. Peace and love, sister. This was like the sign. You put your two fingers up. Peace and love, brother. Peace and love, sister. Así como nosotros decimos todo el tiempo Hare Krishna y doblamos nuestras manos hacia adelante, en esos momentos todo el mundo, todas estas personas iban con los dedos así diciendo paz y amor, hermana, paz y amor, hermano. But the problem was nobody was finding peace and nobody was finding love. Pero el problema era
el problema era que a pesar de que lo querían, nadie estaba encontrando paz y nadie estaba encontrando amor. Srila Prabhupada began with a kirtan, Srila Prabhupada empezó con el kirtan and then he spoke briefly for maybe about 20 minutes. y luego habló más o menos un corto tiempo, por unos 20 minutos. And in that talk, he said very boldly, there is no love in the material world. Y ahí en esa charla él dijo, no hay amor en este mundo material. Considering the interest in love and peace, that statement was quite shocking. Considerando la búsqueda de paz y amor, esta declaración que él hizo fue muy choqueante. I personally felt relieved because I had also been searching for peace and love, and I wasn't finding it either. Personalmente me sentí muy aliviada porque yo también estaba buscando paz y amor y no lo podía encontrar. And now I'm finding out we're not finding it because it's not here in this material world. Y ahí me di cuenta de que, claro, no lo estoy encontrando porque esto no está aquí en este mundo material. And then he began to describe with exquisite detail the source and the cause of love, Lord Sri Krishna. Y ahí le empezó a describir de una forma maravillosa la fuente de todo este amor, el Señor Sri Krishna. So what sounded very discouraging turned out to be very hopeful. Entonces, por un lado, sonó un poco como desilusionante, pero a la vez con mucha esperanza, muy esperanzador. And we were feeling from this person, this not so big Swami, we were feeling such love from him. Estábamos sintiendo de este Swami tanto amor. And we were feeling like this is love we never had before, not even from our parents. Y estábamos sintiendo que este era un amor que nunca antes habíamos tenido, ni siquiera de parte de nuestros padres. And as we were feeling his love for all of us, we were beginning to fall in love with him. Y cuando empezamos a sentir este amor de parte de él hacia nosotros, ahí empezamos nosotros a enamorarnos de él. After he spoke, there was again another short kirtan. Luego de que él habló, hubo otra vez un corto kirtan. And then somebody brought in a plate of cut up fruit, apples and oranges. Y alguien trajo un pequeño plato con unas naranjas y manzanas. And Srila Prabhupada Swamiji began to pass to each person one piece of apple, to another an orange, just a small little piece of fruit. And everybody was taking that small little piece of fruit, Krishna Prasadam, for the first time, tasting Krishna Prasadam and feeling wonderfully satisfied. Entonces Srila Prabhupada cortó esas frutas y empezó a repartir pequeñas piezas de esas frutitas cortadas a cada una de las personas que estaban ahí. Y cada uno recibió por primera vez de la mano de Prabhupada Krishna Prasad. And for the first time, many of us were feeling hopeful about our lives. Y por primera vez, muchos de nosotros nos empezamos a sentir esperanzados en nuestras vidas. Hare Krishna. Jai. Jai. Okay, Mataji, thank you so much. We are going to read some questions for you from devotees. Okay. Devotos, vamos a leer algunas preguntas. Acá hay una pregunta en el chat y quien quiera preguntarle algo a la madre puede levantar la mano o escribir en el chat. Vishnurata Prabhu, ¿cuánto tiempo tenemos disponible? Y hay un ratito, si la respuesta a las preguntas son breves, así pueden, todos los que quieran preguntar, estaría bueno. Okay, Malati Mataji, we have briefly time for questions for answering, okay? So if you can do in a short wave of, because we don't want to take you some more time, so I have been online since 3:15 this morning.
Uy, Krishna. Okay, Yes, so we are going to read. Govardhan retreat. Govardhan retreat. Beautiful. Jai, beautiful. Okay. Okay, so let's read some chats here. Okay. We have one question. Tenemos una pregunta de Govinananda Prabhu. He is asking, how was your first instruction from Srila Prabhupada? It was one hard service or difficult service or easy service? Well, actually, I knew that Swamiji wanted that anybody who came to the temple to be fed. I already knew about that. He wanted to feed people that came to the temple. Le pregunté a la madre, bueno, ustedes la vieron la pregunta, creo, ¿cómo fue su primera instrucción de Srila Prabhupada? Si fue algún servicio muy difícil o magno. Ayumate, she said that, sorry, I didn't understand what you say. That I understood, without being told, I understood that the Swami wanted to feed the people who came to the temple. Ok. Dice que ella, sin haber sido instruida, entendió a raíz de esto que contaba recién, que las personas tenían que ser alimentadas cuando viniesen al templo. You might remember in reading about his life in New York City in the early days, Prabhupada would personally cook for the people who came. He would cook and he would serve them. Tú puedes saber que Srila Prabhupada, él empezó a cocinar y él mismo servía a las personas cuando empezaron a llegar al templo de la Segunda Avenida en Nueva York. And eventually the students, they started to do the cooking themselves. But at first, Prabhupada was actually doing it. Y eventualmente luego los discípulos comenzaron a cocinar ellos, pero desde el primer momento Srila Prabhupada lo hacía. So I like to cook, and I would always cook for my friends. So it was natural for me to take on this service. Entonces yo siempre cocinaba para mis amigos y era algo que me gustaba hacer, entonces naturalmente yo tomé ese servicio. I didn't have to be asked because I understood it. No tuvo que ser una instrucción para mí o no fue un pedido porque lo entendí desde el primer momento y lo comencé a hacer. So it wasn't like there was specifically one thing that I was asked to do. Of course, as time developed, there were many things that came about, but this was my first service. And Entonces, I was able to do that without being asked. Entonces este fue el primer servicio que yo tomé y fui capaz de hacerlo sin que me lo hayan solicitado. Bueno, ¿alguna otra pregunta, devotos? A ver. Prabhu de Barsi. Vamos a habilitar el micrófono. Pero primero Prabhu Vishnurata, él parece que levantó la mano, ¿no? Bueno, porque justo para que no se me vaya el tema, aprovecho, estaba tocando la madre el tema de la cocina y hay varios devotos acá que estoy viendo que están con Food for Life acá en la Argentina. Quería preguntarle puntualmente a la madre qué es lo que ella piensa, conociéndolo a Srila Prabhupada y todas estas instrucciones. Algunas veces he charlado con algunos devotos que piensan que es como una Vyata Sukriti, la distribución de Prasadam, de Food for Life. Quería que la madre me dijera qué es lo que piensa ella respecto al tema. Vishnurata Prabhu is asking that, what do you think about devotees who, like you, there are many devotees here that they are doing Food for Life in Argentina, and they are here connected right now. So he wanted to know, what do you think if this kind of Agyata Sukriti, because they take this service and they started automatic, on the moment, it's instantaneous, like to distribute this prasad. Yeah, prasadam distribution
is a very honorable way to serve Krishna and the public. Sí, la distribución de prasadam es una forma muy, muy honorable de distribuir a Krishna entre las personas. Of course, we must be careful with our consciousness so that we are preparing prasad in a way that is pleasing to Krishna, and that same prasad will therefore be pleasing to those who receive it. Claro que debemos ser muy cuidadosos con nuestra conciencia para complacer a Krishna y luego para poder complacer a aquellos que lo reciban y que ellos reciban realmente a Krishna. Actually, Srila Prabhupada was very concerned about the quality of cooking for our prasadam distribution efforts. De hecho, Srila Prabhupada estaba muy comprometido, muy preocupado por el tema de la preparación, de las preparaciones que se distribuían a las personas. Thank you. I want to say something. This is Vishnu Vrata, correct? So, Yeah. you know, when I first saw your face, I went, what is this? Because you reminded me so much of one of my early god brothers, who was also an early servant of Srila Prabhupada. And he now he has left the planet, you know, but to see your face, I'm like, my God, he's here again. Wow, Prabhu, la madre está diciendo que cuando vio tu cara se quedó muy como sorprendida porque dijo que le haces recordar muchísimo a un hermano espiritual que sirvió durante la primera época a Srila Prabhupada y que ahora ya abandonó este planeta, pero que se quedó como, wow, volvió él. His name was Upendra. Utendra. Su nombre es Upendra. And he was also a very good cook. Y él era también yeah. un muy buen cocinero. Oh, all right. Oh, thank you, Mother. Ok, entonces continuamos con Prabhu Devarshi. Hare Krishna, Mataji, Malati, muchas gracias. Thank you very much for your lovely history about your meet Prabhupada. Quería preguntar lo siguiente. Usted nombró a Allen Ginsberg. Y siempre leyendo Lilamrita de Prabhupada, me he preguntado por qué, a pesar de que él hizo tanto servicio para Prabhupada, estaba muy cerca de él, estaba distribuyendo, entregando Mahamantra, ¿por qué él no se volvió devoto formalmente, así como tomando iniciación? Did you understand, Mataji? Okay, so he's asking about, because you mentioned Allen Ginsberg, and he's asking, why do you think if he made so much service to Srila Prabhupada, so much service, and he doesn't become a devotee? Despite of this, he doesn't become a devotee. Well, we see that even in Lord Chaitanya's time, there would be those persons who were attracted, but they could not stick with it. Bueno, incluso en el tiempo del señor Chaitanya había muchas personas que estaban muy atraídas, pero que no se entregaban del todo. Allen Ginsberg had some very strong habits that were not compatible with Krishna consciousness. Allen Ginsberg tenía varios fuertes hábitos que no eran comparables con la conciencia de Krishna. But still, because he was appreciative of the Mahamantra and appreciated of Srila Prabhupada, he will get some, you know, some credits, some spiritual credits for that. But he was very honest about himself. He was honest about his activities. He understood that they were not in line with practicing, but still, he had that attraction for the holy name and for Srila Prabhupada.
Él estaba muy atraído al Santo Nombre y a Srila Prabhupada, y él era muy consciente de sus limitaciones y de sus hábitos que él tenía muy arraigados y no podía alargar. Entonces, él era muy sincero en ese sentido con él mismo. At a certain point, however, as we started to become more known, Srila Prabhupada advised us not to be so closely associated because people would see us as doing the same things that he did. Incluso Srila Prabhupada no le gustaba mucho que se acercaran como muy directamente a él de una forma muy íntima, porque no querían que empezaran a ver las costumbres que él tenía. Y la pregunta que también siempre tengo, porque obviamente entendemos que el ego falso nuestro quiere obtener resultado en la prédica. Y aún así uno se frustra muchas veces cuando predica a algunas personas y ellos como que empiezan a interesarse y después en poco tiempo abandonan. ¿Cómo no frustrarse, digamos? ¿Qué recomendación nos puede dar para no frustrarse con estos casos? O sea, sabemos que incluso a Srila Prabhupada no siempre le resultado, pero aún así existe esa como frustración interna. He's saying that sometimes when you preach to some people doesn't get enough to the preach, and you get frustrated because they don't get close to Krishna. And I would like to know, how do you do to not get so frustrated when this happens? We have to remember Krishna's instruction in the Bhagavad Gita that we have the right to our activities, but we do not have the right of the fruit, to take the fruit of the activity. You know, I go ahead and say that part and I will say something else. Tenemos que recordar a Krishna cuando dice en el Bhagavad Gita que nosotros tenemos el derecho a la actividad, nosotros tenemos el derecho a hacer lo que tenemos que hacer, pero no al fruto de esa actividad. So the fruit of preaching, of course, is that somebody becomes a devotee. Entonces el fruto de predicar, por supuesto, es que alguien se vuelva devoto. But that's not up to us. That's up to Krishna and up to that person. Pero eso no depende de nosotros, eso depende de Krishna y de la otra persona. At one time, some devotees were kind of complaining to Prabhupada that people weren't listening to them. Una vez algunos devotos se estaban quejando con Prabhupada de que algunas personas no lo estaban escuchando. And Prabhupada said, do you think that people are going to line up and agree with you? Y Prabhupada les preguntó, ¿ustedes creen que las personas se van a alinear y van a estar directamente de acuerdo con lo que ustedes digan? Therefore, we have to ourselves practice and become clear in our own lives. And we have to know the books. And in this way, we can be able to convince people. Entonces, de esta forma, nosotros tenemos que ser claros y conocer los libros para que de esta forma podamos convencer a las personas. Especially nowadays, people are very suspicious, they're very skeptical of anything. So if we don't know the philosophy ourselves, if we are not able to properly present it, people aren't going to listen. So it's up to us to be prepared to... Especialmente en estas épocas las personas se han vuelto muy escépticas y sospechan mucho de las cosas. Entonces, nosotros debemos estar muy, muy atentos y conocer las escrituras. In some cases, they're not going to get it. So the best you can do is give them Krishna Prasad. En algunos casos ni siquiera van a tomar nada de lo que podamos predicar. Entonces, lo más seguro es darles Krishna Prasad. And nowadays, that's even difficult. Y hoy en día, hasta eso es a veces dificultoso.
you have people with so many, is it vegan? Is it this? Is it that? You know, like it's, in the old days, people just gave them prasadam. They were so happy to get this wonderful, delicious, free meals, free food. Is there sugar? Is there the, you know, it's very simple nowadays. Incluso hoy en día es complicado porque las personas tienen siempre algún requerimiento. Esto tiene azúcar, o esto es vegano, o no es vegano, o lo que sea, pero siempre hay requerimientos especiales. And Prabhupada explains, we have nothing to do with any of that. Our position is different. Entonces nosotros no tenemos nada que ver con eso, nuestra posición es diferente. We're not interested in vegetarianism. Nadie está interesado en el vegetarianismo. He said, if Krishna ate meat, we'd also eat meat. But he doesn't. Sorry, Mataji. He said he's trying to distinguish between our position and a vegetarian. Because he said- Okay. So he said, you know, we only want to eat what Krishna eats. In other words, Krishna prasad. If Krishna ate meat, we would offer meat and we would also eat it. But Krishna doesn't accept meat. Yes. No estamos interesados ni siquiera en el vegetarianismo, nosotros estamos interesados en comer lo que Krishna come. Si Krishna comiera carne, nosotros comeríamos carne, pero Krishna no come carne. He said, we are not vegetarian, we are Krishnatarian. Nosotros no somos vegetarianos, somos krishnatarianos. Thank you, Mataji. There is another question here. Ya, Ana Priya. Sí, Prabhu. Tengo también para que sepas, después vos decime cuándo, pero tengo unas preguntas de Facebook que hay acá, también para los que están Ok. mirando por Face. Y preguntarle a la madre qué tiempo tiene, pues también hay manitos levantadas, Gokulananda, Srimada. Bien, sí. Mataji, how much time do you have for us? I have to give you whatever time I have. Okay. So we are going to read some more questions, a few questions, and we will finish and let you free. Okay? Okay. So, acá Silvia Caballero escribió en el chat. Silvia Caballero is asking. Silvia is asking, because they are doing some preaching center in San Juan, Argentina. So he wants to know if you can tell her if it is good or auspicious to paint it in white. Oh my God. Why not? And he wants to ask your blessings for this project. Oh, absolutely. Any way that we can spread Krishna consciousness, you will get the blessings of Srila Prabhupada and the Parampara. Sí, absolutamente, Silvia. En cualquier lugar donde tú vayas a hablar sobre las glorias de Krishna, vas a obtener las bendiciones de Srila Prabhupada. Yo quiero hacer una pregunta. Hare Krishna. ¿No se escucha? A ver, madre, ¿podría esperar un segundito que tenemos una fila? A ver, vamos a ver quién estaba. Creo que Gokulananda Prabhu está primero, sí. ¿Prabhu Gokulananda está ahí? Sí, pero si quieren déjela a ella que pregunte primero, creo que Ok, Yolanda es nombre bueno. para que... Bueno, madre, adelante entonces. Si no, pasamos al siguiente, que es Madhava Das, Prabhu. Tiene el micrófono apagado, madre, no se la escucha. Parece que tiene el micrófono apagado. ¿Yo? No, creo que... A ver. ¿Está prendido, Gokula? Ahí, sí. Sí, Yolanda, ahí Ok. tiene. Lo que yo quería preguntar era solamente la comida, la prasada, ¿tiene que llevar un patrón o puede ser solamente vegetariana o hacerla llevar los patrones, digamos, de no carne, no grasas de animal ni nada de eso? Mataji, she's asking if you need to
if the food that will be offered need to have some pattern or some like standard to be offered. She's asking this. Of course. Sí, por supuesto. Tiene que tener un estándar, un patrón. Oh, muy bien, muchas gracias. Because you're offering to Krishna, it has to be to his standard, isn't it? Porque si tú estás ofreciendo algo a Krishna, eso tiene que tener su estándar, el estándar de él. You know, sometimes there can be some adjustment, but no meat, fish, eggs, garlic, or onion. That is non-negotiable. A veces puedes hacer algunos ajustes, pero no carne, no huevos, no cebolla y no ajo. No Eso ajo. tiene que ser sí o sí obligatorio. Sí, eso sí lo sé. Muchas gracias. Hare Krishna. Hare Krishna. Muy bien. Entonces, Prabhu Madhava, ¿está ahí? Sí, Hare Krishna, mi reverencia para la devota. Muchas gracias por el servicio. Está con nosotros. Una pregunta con respecto al Ministerio de la Mujer. Usted como devota, por nuestros maestros espirituales, entendimos que Prabhupada en el trato con las devotas siempre le dio un lugar igual que a los devotos. Él esperaba también que las devotas se tornasen gurús y en apariencia el Ministerio de la Mujer pareciera para un grupo de devotos en ISKCON que fuera como un gran cambio en ISKCON, pero en realidad es volver al trato personal con Srila Prabhupada, al deseo, al trato que él tenía con las devotas, con los devotos en general al comienzo. Bien. Sí. He's asking if, not asking, but he's doing some commentary that, do you think if the currently way of the Vaishnavis minister, of the woman minister, is like a kind of remembering this treatment with Srila Prabhupada with his disciples, his woman disciples, like kind of returning to the original position of Srila Prabhupada? As long as it's understood properly. Our mission at the ministry is to see that Prabhupada, that we're guided by Prabhupada. And we want to see that Prabhupada's standards remain in place. And Por lo que a mí me concierne, lo que estamos haciendo en el Ministerio de Vaishnavis es hacer las cosas como Srila Prabhupada las quería, como Srila Prabhupada las dio. And we want to see that the Vaishnavis have the equal opportunity to learn in Krishna consciousness, to grow in Krishna consciousness, and to offer service in Krishna consciousness. Y queremos ver cómo las Vaishnavis entonces pueden crecer en conciencia de Krishna y servir en conciencia de Krishna. Srila Prabhupada himself said in a letter to Guru Das, I have always accepted the service of the ladies, of the women. Srila Prabhupada mandó una carta a Guru Das y le dijo, yo siempre he aceptado el servicio de las mujeres. And in the past, there has not always been very favorable treatment for women and children. And we want to ensure that that is corrected and does not happen again. Y en el pasado ha habido oportunidades en las que el trato a las mujeres y a los niños no ha sido el apropiado, entonces queremos asegurarnos de que esto se corrija y que no vuelva a pasar nuevamente. But our mission, the mission of the Vaishnavi ministry is in a positive mood. La visión del Ministerio Vaishnavis es de una forma positiva, en una modalidad positiva. Ensuring facility for ladies to practice Krishna consciousness. Asegurando facilidades a las mujeres para facilitar la conciencia de Krishna, para poder practicar la conciencia de Krishna. Bien. Ok, let's... Prabhu Gokulananda, que estaba esperando hace un rato. ¿Está ahí, Prabhu? Sí. Bien.
Sí, bueno, ante todo le quiero agradecer mucho a Madre Malati por darnos este tiempo y compartir con nosotros. Y bueno, y ahora hago la pregunta. He's saying, thank you so much for giving us your time and sharing all this with us. Con respecto a Hare Krishna, cuando ella descubre en una tienda al señor Jagannath, que se lo lleva a Srila Prabhupada, en el Prabhupada y la Amrita se describe que Prabhupada presta reverencias, pero me gustaría escuchar de ella, si podría describir la reacción de Srila Prabhupada y también cómo cómo fue el proceso en ella de darse cuenta la magnitud de lo que fue traer al señor Jagannath, porque quizás en ese momento no se dio cuenta de la dimensión, del efecto, el impacto que iba a tener el descubrir esa pequeña deidad del señor Jagannath y dársela a Srila Prabhupada. Entonces, si quieres elaborar un poco. He's saying that he would like so much to hear from you, which was your experience when you present Lord Jagannath to Srila Prabhupada at the first time, and if you then realize which was the magnificence of this that you would do at this time. I still haven't fully realized that magnificence of Lord Jagannath. Aún todavía no he realizado la magnificencia del señor Jagannath. You know, of course I could make a very short answer, but I've just noticed the time and I have another engagement. So I'm thinking, I mean, maybe we can meet again and we can have like that question, that pastime and a few others. I can know in advance what you want me to speak from. And I mean, a lot of this is history. Just like when Prabhupada went from New York to San Francisco, he flew on a plane for the first time, Claro, cuando dice que la madre dice que ahora no tiene mucho tiempo porque se acaba de recordar que tiene otro compromiso en poquito tiempo y que puede ir contando estos pasatiempos, lo puede con anticipación ir sabiendo y escribiéndolos para después contárnoslo, pero que más o menos fue como cuando descubrió que Srila Prabhupada había volado por primera vez en avión para ir de Nueva York a San Francisco. With the advent of Srila Prabhupada coming to the West, for the first time in history, Gaudiya Vaishnavism had now gone outside of India and was becoming available to people from all nations, from all backgrounds. Y ahora, en este momento, Srila Prabhupada había venido desde India y había puesto la cultura a disponibilidad de todo Occidente, no dependiendo de las razas ni de las clases sociales. There is so much rich history just in the simple narrations of the early days of ISKCON. Hay muchas como aristas en las historias de ISKCON actualmente. The first Harinams, the first book distributions, so many histories. Muchas historias de los primeros Harinam, de los primeros Sankirtans, distribución de libros. So maybe we could meet again and we can take 2 or 3 topics that I can discuss with you and describe to you, including the topic about Lord Jagannath, because that's actually a very big topic. Podemos otra vez encontrarnos nuevamente y hablar de diferentes temas, pero con algo más como presentado con anticipación, porque el tema del señor Jagannath es realmente un tema muy grande. And I would feel so happy to speak about Lord Jagannath. Y me sentiré muy feliz de hablar acerca del señor Jagannath. Certainly, that was very historic. De hecho, eso fue una situación histórica. Lord Jagannath appears in the West. El señor Jagannath aparece en Occidente. Mataji, can you ask another, the last question? It is from Facebook.
Okay. Let me see. It is the last one, okay? Entonces, devotos, por ahí podemos, las que están acá, después lo vemos con Vishnurata Prabhu para guardarlas para otra ocasión, si les parece bien. Ok. Prabhu Vishnurata, ¿quiere usted leerla? La pregunta. Sí. Dice, habiendo tantos gurus en esa época, es una pregunta de Parama Karuna que está viendo por Face. Habiendo tantos gurus en esa época, ¿en que usted conoció a Srila Prabhupada? ¿Por qué ella lo eligió? ¿Con qué Prabhupada conquistó su corazón? Habiendo hecho referencia al principio de la charla de que no quería a nadie que manejara su vida. Parama Karuna Prabhu is asking, why did you choose Srila Prabhupada? Despite on that time there were like some kind of gurus or swamishis on like around, and why did you choose Srila Prabhupada, being that you said before that in one time you said that you didn't want anyone to decide about your own life? Yes. Because in meeting Srila Prabhupada, I became aware of the necessity for a teacher who was authentic, a teacher who was connected to God, and who could then teach us about God. Porque conociendo a Srila Prabhupada, en ese momento me di cuenta que era una forma auténtica y que él era una persona auténtica para enseñarnos acerca de quién era Dios y cómo conocer a Dios. In observing Srila Prabhupada, you would not see him do one thing and speak another. Observando a Srila Prabhupada, tú te dabas cuenta que él siempre hacía lo que hablaba. We have a saying in America, he walked his talk. Nosotros tenemos un dicho en América que dice, él caminaba lo que hablaba. There were no secrets, there were no scandals behind Srila Prabhupada. No había secretos, no había escándalos detrás de Srila Prabhupada. He wasn't hiding anything. Él no estaba escondiendo nada. He was kicking away the clouds of ignorance that had governed our lives. Él había pateado las nubes de ignorancia que habían cubierto nuestras vidas. He told one devotee, Krishna Das, a young man, he said, in one kick, I can remove all of your illusions and doubts if you let me. If you want, I can do that. Él le dijo a Krishna Das, a un discípulo, si tú me dejas, si tú quieres, yo de una sola patada puedo patear todas las nubes de ignorancia, si tú me lo permites. He taught us everything that we knew. Él nos enseñó todo lo que nosotros sabemos. How to be clean, how to cook. Cómo cocinar, cómo ser limpios. He said he wanted his temples to be revolutionary clean. Quería que los templos fueran revolucionariamente limpios. Because even if you're not a hippie, the general lifestyle in Western countries is very muchi, very unclean. Porque incluso aunque no seas un hippie, igual la vida estándar en Occidente es una vida muchi, medio sucia. Think about it. You come in your houses with your shoes on, you know, from the street. Simple things we don't know. I mean, now we know, of course, but at that point we didn't know. Simplemente piénsenlo, las personas entran en sus casas con los zapatos puestos. How to cook beautiful, delicious, flavorful food without killing animals. Cómo cocinar deliciosas comidas con gustos exquisitos sin matar animales. And making it even more flavorful by offering it to Krishna, who accepts. Incluso hacerlas mucho más sabrosas todavía ofreciéndoselas a Krishna. If you invite me back again, I will tell you a very interesting story about Jagannath not accepting something that had been cooked by his devotees.
Si ustedes me invitan otra vez, les voy a contar un pasatiempo sobre Jagannath, no aceptando una ofrenda de sus devotos. Ok, madre, una pregunta, Yana Priya. Puedes preguntarle Sí, porque Prabhu. Silvia Caballero de San Juan, ellas Sí. están por abrir un centro y tiene esa preguntita que por ahí estaría buena si se la lees, que me parece que la respuesta va a ser corta, pero a la madre le va a servir mucho. Creo que ya pregunté si es la que... El color para pintar el templo. Sí, ya le preguntamos a la madre. Ah, ok, porque me estaba mandando por mensaje porque se quedó sin señal. Ok. Bueno, Listo, entonces nada. queda grabado, Gracias. ¿no? Yes. Ok. Entonces, ¿listo? O sea, preguntas hay un montón, pero si la Sí. madre no tiene tiempo, bueno, las guardaremos Sí. para hacer otra próxima reunión con ella. Sí. Okay, Mataji Malati. So Vishnurata is saying that if you don't have enough time to continue reading some more questions, we can meet again and continue with these nectarious pastimes. Yes, I would love to do that. Okay. So thank you so much for this meeting. It was wonderful. And we are... Oh my God. The translation. Se fue. Gokulananda. Sí. Bueno, justo, ¿puedes agradecerle a la madre? So on behalf of all the devotees, on behalf of Vishnurata Prabhu and all the devotees from different parts of Argentina, we thank you so much for being with us. I thank you so much. Thank you. Share with us this wonderful. Decirle que disculpe mis molestias para los arreglos, mi mal inglés cuando nos comunicamos por WhatsApp. Vishnurata Prabhu is asking for forgiveness for his any disobedience in the arrangement, in the organization, and because of his English. No problem. It's okay. Realmente estamos muy agradecidos. No hay problema, dice. Decirle que felices de que haya podido aceptar de estar acá con nosotros. Gracias por su tiempo, por su paciencia, por todo y por brindarnos algo tan lindo que es toda esta experiencia. Yeah, we are very grateful that you were sharing with us today. And ¿cómo dice después Vishnurata Prabhu? Porque dijiste varias cosas. Dámelo por favor. Por su paciencia, por compartir con nosotros toda su experiencia. Okay. Sí, I cannot hear you. No puedo escucharte, Vishnurata Prabhu. Hare Krishna. Bueno, eso, y gracias a todos los devotos por estar hoy acá con nosotros, por este sadhusanga maravilloso que podemos tener. Es una vez al mes que hacemos este programa recordando a Srila Prabhupada, así que están todos invitados para el mes que viene y vamos a volver a ver de tenerla de invitada a la madre en algún momento en otro de estos programas. Así que bueno, muchísimas gracias. Mother Malati, so Vishnurata Prabhu, he was saying that we will be very happy to invite you again. And he was thanking all the devotees for the participation, and of course you. Gracias, Hare Krishna. Hare Krishna, gracias Vedagarva por ayudarme siempre con estos programas, a Devadeva Prabhu, a todos los que hacen posible que lo podamos hacer para tener este sadhusanga maravilloso. Gracias Malati Devi, Ki Jai. Thank you, Mother Malati. Pueden prender los micrófonos y saludar a la madre. Haribol. Haribol. Hare Krishna, Mataji. Jai Jagannath. Haribol. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hare Krishna. Bye. Krishna. Bye.